Tenemos presente a Consuelo Ahumada, docente investigadora en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos, y a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Bienvenidos. Buenos días, Johnny. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Johnny. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Hola, Fabio. No sé quién de los dos quiera comenzar entonces con esta reflexión acerca de estas elecciones. Primero Consuelo, por supuesto. Bueno, Consuelo, te escuchamos. Yo iba a decir que primero Fabio. Bueno, teníamos invitada a una joven estudiante, pero desafortunadamente no pudo porque se presentó un problema, pero voy a tratar de cubrir un poco lo que ella iba a hacer en la medida en que pueda. Pero bueno, me voy a referir fundamentalmente al tema de las mujeres. Iván Cepeda está comprometido a fondo con continuar y profundizar la agenda frente a las mujeres en todo sentido. Yo quiero empezar por las reformas, aunque no es lo único, porque definitivamente el tema de las reformas es necesario que se consolide tal como fueron planteadas por el gobierno y que hubo que negociarlas y bajarle un poco. Pero ese es el tema que debe continuar y con el cual está comprometido Iván Cepeda. Esto tomando una idea de Silvia Federici, que es una marxista italiana feminista, que insiste mucho en que el reconocimiento del trabajo del cuidado o el no reconocimiento del trabajo del cuidado históricamente ha sido una causa fundamental para la condición, la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad. Si no se reconoce que el trabajo del cuidado es fundamental para el capitalismo y ha sido fundamental, pues no se puede seguir adelante. Entonces uno mira las reformas que se pusieron en práctica y las que quedaron que no fueron aprobadas, ve que es en ese sentido que se está caminando. Entonces, bueno, ha habido otras cosas, mencionémoslas de una vez. Cuando uno ve el tema de la presencia de la mujer en el gobierno, ha sido muy clara, es decir, más allá de lo que plantean las normas aprobadas, la representación de la mujer y de las poblaciones indígenas y afros ha sido definitiva, muy cuestionada. De hecho, Iván tiene también como la vicepresidenta de Aida Quilpué, que es un mensaje muy claro, ¿sí? Aida Quilpué es una persona muy capacitada. Yo tuve oportunidad de conocerla hace un tiempo. Ella está muy capacitada para sacar adelante la agenda de las mujeres, pero además está mandando un mensaje de que este país es diverso, es incluyente, y pues el enfoque de género e interseccional, es decir, el enfoque que contempla no solamente los derechos de la mujer, sino las condiciones de la mujer en la sociedad, las mujeres trabajadoras, las mujeres desempleadas, las mujeres que están atendiendo el trabajo del cuidado. Es fundamental mirar esa visión interseccional y eso es lo que hacen las reformas, ¿sí? ¿Qué hizo el gobierno de Petro? El gobierno de Petro también, hablando de esta visibilidad a la que me refería antes, la presencia de las mujeres en la fuerza pública y en cargos de dirección, ¿sí? Ascendió con el gobierno anterior a un 45%, ¿sí? Fuera de eso, bueno, si miramos el tema agrario, hay claramente un reconocimiento, no solamente del campesino, sino también de la campesina como sujeto de derechos. Eso es muy importante. Es muy importante por el campesino porque no se reconocía y no había sido aprobada por ningún gobierno esta medida, esta norma que contempla al campesino como sujeto de derechos, ¿sí? Mucho menos a la mujer. De hecho, Petro le otorgó tierra, titularizó tierra a nombre de mujeres, ¿sí? Y hizo que esto fuera, digamos, una norma, ¿sí? Si uno mirara lo que hizo en este sentido, pues es muy claro. El gobierno
lo que plantea Abelardo es echar para atrás todo esto. Entonces hablamos de derechos sociales, pero también hablamos de reconocimiento a la condición de las mujeres como sujeto de derechos y excluido históricamente de esos derechos. Pero miremos entonces ahora sí más concretamente, aunque brevemente, el tema de las reformas. Si uno mira la reforma de salud que finalmente no se aprobó, siempre tuvo todo tipo de inconvenientes, el gobierno empezó a aprobarla, es decir, antes de que se aprobara, mejor dicho, empezó a ponerla en práctica en algunas regiones y algunos principios que son fundamentales a lo cual se opone el sector privado y lo del sector financiero, que es la atención primaria y preventiva, que incluye ir a los distintos territorios y proveer las necesidades básicas, no solamente para atender la salud, sino para atender los servicios sociales básicos. En los informes que ha dado Petro en algunos consejos de ministros, ha mostrado hasta dónde ha llegado esto. La reducción de la mortalidad materno-infantil, es decir, centrarse en la salud materno-infantil de la madre y el neonato es fundamental y en eso ha logrado reducciones muy importantes en términos de la atención en salud, ¿sí? Y la atención con los equipos móviles que implementó Petro cuando fue alcalde y que le dedicó a eso una atención enorme, sobre todo en los territorios más abandonados que no han disfrutado, no han tenido una atención básica de salud. No es suficiente. Iván Cepeda piensa continuar con este trabajo. Es decir, no se va a centrar como todos los gobiernos anteriores y como anuncia de la Espriella, no se va a centrar en beneficiar a las EPS. Como dice Petro, se habla de la crisis de la salud, pero es la crisis de las EPS, ¿sí? Porque lo demás, digamos, la población ha logrado avances importantísimos en eso. Si uno mira la reforma pensional que fue aprobada, pero está suspendida, ¿sí? Depende todavía de la Corte Constitucional, pues introduce, por ejemplo, el sistema integral de protección a la vejez, busca proporcionarle una renta básica a cerca de 3 millones de personas mayores, la mayoría de los cuales son mujeres. Es decir, la brecha pensional de género, la brecha de género se expresa muy claramente en el tema pensional, ¿sí? Las mujeres son mucho más vulnerables, no pueden cumplir, en general mujeres pobres no cumplen con las normas que exigía el sistema de pensiones, y entonces la Corte Constitucional se metió y estableció una norma que la recogió Petro y la incluye en la reforma, que es el tema de un descuento de 50 semanas de la cotización por cada hijo hasta por 3 hijos. La reforma laboral que sí se aprobó, ¿sí? Se aprobó recortada porque los derechos colectivos fueron sacrificados, también trajo un apoyo unos beneficios enormes para la mujer, ¿sí? Porque las mujeres están sobre todo en los sectores del trabajo, ¿no? El sector laboral. Y otro tema muy importante es que con el gobierno anterior Iván Cepeda se ha comprometido en su programa claramente a continuarlo. Se creó el Sistema Nacional del Cuidado. Es el segundo en Latinoamérica después del de Uruguay, ¿sí? La política que lo rige se estableció en un documento COMPES 4143 que fue aprobado también. Se reconoce el trabajo de cuidado como esencial para la vida y la sociedad. Al comienzo les hablaba de que es un tema clave, ¿sí? Ese trabajo es un subsidio enorme para el desarrollo de la producción capitalista, lo ha sido históricamente y apenas empieza a reconocerse, ¿sí? Y se garantizan los derechos de las personas cuidadoras en este Sistema Nacional del Cuidado, y la mayoría son mujeres, ¿sí? Se establece una clara coordinación institucional a nivel nacional y una asignación de un presupuesto de 25 billones de pesos para llevarlo a la práctica. Finalmente, podríamos decir que las cifras del feminicidio y la violencia de género siguen siendo escandalosas en el país.
Se han hecho esfuerzos institucionales al respecto, pero no han sido suficientes. Es por eso necesario avanzar al respecto. Claramente, Abelardo va a retroceder, es decir, la ultraderecha fascista que representa Abelardo y su mentor Donald Trump desprecia profundamente a las mujeres, las maltrata, se ha visto en la campaña, es un estilo, hacen ostentación de eso. Y entonces sería un retroceso enorme, no solamente en sus derechos sociales, sino en lo que tiene que ver con la situación, las condiciones de la mujer, la violencia contra la mujer. Bueno, no sé si me extendí un poquito, pero eso es un poco lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar a Fabio, a ver qué perspectiva tenemos desde la CUT, que nos dice estas elecciones, qué efectos puede tener para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Fabio. Gracias, Johnny. Bueno, adicionalmente a lo que ha comentado la doctora Consuelo, en el día de ayer el gobierno de Gustavo Petro, en una manifestación pública que hizo en la ciudad de Cali, le anunció al país varios decretos. Uno que es el decreto sobre los contratos sindicales, es decir, ponerle regulación a esa modalidad que evidentemente es una forma de intermediación laboral y por el cual obviamente muchos trabajadores terminan, ahí sí como se dice, ya no dependiendo de un patrón, sino de un patrón sindicato. Y ahí hay una cuestión importante. Y adicionalmente expidió el decreto sobre reparación colectiva para el movimiento sindical, una situación muy positiva para lo que son los derechos colectivos y especialmente el reconocimiento de lo que ha sucedido con la violencia antisindical en Colombia. Dicho esto, yo quiero referirme especialmente al tema de los indecisos, de una parte, porque hoy hay una cantidad de gente que ya está decidida. Sin embargo, queda una franja de gente que todavía o no se ha decidido, o una franja de todavía personas que, habiendo votado por candidatos distintos al de Abelardo y de Cepeda en la primera vuelta, tienen la opción de todavía definir su voto. Y eso lo pueden estar haciendo entre el día de hoy y el día de mañana. De tal manera que a mí me parece que eso es muy importante. En el sindicalismo, en los trabajadores y trabajadoras, hay gente que todavía piensa por votar por Abelardo. Y eso nos parece a nosotros pues muy delicado. Además de lo que ya dijo Consuelo, pues de que lo que está en juego es la democracia o el fascismo, en términos de lo que significa para el país, ya no para un círculo o un sector poblacional o un sector, en este caso laboral, sino para el país. Además de eso, pues yo debo decir exactamente que a los trabajadores y las trabajadoras no pueden votar por sus verdugos, por Dios. Lo que significa Abelardo de la Espriella es lo peor de lo que significa Uribe, con los falsos positivos y las reformas laborales regresivas. De lo peor que significa Duque, con sus reformas tributarias regresivas y con su persecución y prohibición de la protesta social. De lo peor de lo que significa el señor Donald Trump, que es la guerra, la estigmatización y la negación de los derechos en general de la población, el negacionismo sobre la crisis climática. Eso es lo que representa el señor Abelardo de la Espriella. Y específicamente, pues el señor Abelardo de la Espriella ya le anunció al país de que va a reducir el Estado en un 40%, que va a despedir a 700,000 trabajadores, pero que adicionalmente no va a estar de acuerdo con que se le sigan otorgando derechos a las poblaciones, puesto que eso va en contravía, según él, de las posibilidades de inversión y de avance en términos del desarrollo empresarial del país. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen que pensar en eso. Los indecisos tienen que pensar en eso. La gente que votó por otras opciones también debe pensar seriamente en lo perjudicial para el país con el señor Abelardo de la Espriella. Yo lo resumo en esa palabra. No puede un trabajador, una trabajadora, una persona que piense en derechos, ¿sí?, votar por alguien
que va a ser verdugo de esa situación. Ese es el llamado central que hoy hacemos desde la Central Unitaria de Trabajadores. Y obviamente a todas las personas que ya estamos convencidos a que salgamos a disputar esos indecisos que todavía hay, que los conocemos, e inclusive algunas personas que van a votar por Abelardo para decirle que no cometan semejante error en la vida política del país, porque lo estaremos lamentando posteriormente. No, nosotros somos, así como se dice, dueños de la historia. El pueblo puede exactamente determinar qué es lo mejor para él, para la nación y para los sectores populares, de tal manera que no perdamos la oportunidad de consagrar nuevamente el día de mañana, 21 de junio, un gobierno democrático, progresista, alternativo, como es lo que representa Iván Cepeda, que es además la continuación de un gobierno que ya mostró que evidentemente está al lado de los derechos, al lado de los intereses de los sectores populares y las clases trabajadoras. Buen día para todas y todos. Muchas gracias. Pues estas elecciones pues nos demuestran que todavía hay un camino largo en la sociedad colombiana para que superemos el autoritarismo, la violencia, la misoginia, en fin, todos estos patrones culturales que todavía existen en medio de nosotros, incluso entre el mismo magisterio. Que hay compañeros y compañeras que apoyan este tipo de posturas de ultraderecha, posturas muy fuertes en contra de la mujer, en contra de los derechos de los trabajadores y demás. Pues el camino todavía sigue siendo largo y pues continuaremos en esta misión. Gracias, Consuelo, gracias, Fabio, por los aportes, la reflexión y la cambiar. Sí, cuéntame. Tony, una última consideración es esta. No se puede votar por Abelardo definitivamente, pero algunos oportunistas están hablando de la validez del voto en blanco. Oportunistas porque eso no es una salida en este momento. El voto blanco tiene su sentido en otras circunstancias, no en este momento. El votar en blanco es básicamente no apoyar a Cepeda y en esta elección tan disputada puede costar mucho, ¿sí? Entonces estos oportunistas están tratando de llamarlos, es decir, la postura de Fajardo, la postura de Robledo es absolutamente despreciable. Es decir, ¿cómo van a poner a los dos candidatos en el mismo plano? Imposible hacerlo. Es decir, es un oportunismo real y hay que desechar también esa idea. No es válido votar por el voto en blanco para esta ocasión. Sí, no es momento para bien para la indecisión, sino bien para la decisión, va a dar la redundancia, decisión decidida por el cambio, por la transformación de nuestra sociedad. Nuevamente, muchas gracias a los dos y esperamos volver a vernos en un próximo programa. Gracias. Gracias, Johnny. Buen día para todos y saludo a toda la comunidad educativa.